Gloria a Dios. Vamos a buscar en Lucas capítulo 10, versículo 41. Lucas 10, 41. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que edifiques, Señor, con tu palabra nuestro corazón, que esa semilla que tú estás sembrando, Señor, del fruto que tú esperas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Marta, Marta, estás muy preocupada y ocupada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar. Bueno, como muchos de ustedes conocen esta historia, es la historia de cuando Jesús llega a la casa de estas hermanas, de Marta y María. A él lo reciben en esta casa y vemos que Marta se ocupó intensamente en los quehaceres de la casa para quedar bien, para atenderlo, mientras su hermana María se sentó. Ella se queja de esta actitud, ¿sí? Dice que María se sentó a los pies del maestro para escucharlo, así dice la palabra. O sea, esa fue la intención. Entonces Marta se molesta y le pide a Jesús que le dijera a María que se ponga a ayudar, ¿no?, en las cosas. Jesús aquí, como sabemos, le dice estas palabras a Marta, lo cual permite reflexionar acerca de un tema que muy pocos creyentes lo manejan, y es cómo te desenvuelves tú ante la presencia del Señor, ¿sí? La gente, el creyente en general, no entiende cuándo está en la presencia del Señor. Esto genera que la persona tenga otras inclinaciones diferentes a las que el Señor espera. Quiere decir que esta palabra no está enseñando como tal un comportamiento, ¿sí? Está enseñando qué es lo que espera el Señor de ti en determinados puntos, en determinados momentos en los que Él lo único que espera es que tú seas receptor, ¿sí? Cuando la gente acude a una iglesia, en este caso, como nosotros, y sobre todo cuando tiene asuntos que hacer, servicios que hacer, pues distrae la mirada. Ahora, esto también ocurre cuando la gente acude que no logran envolverse en la presencia del Señor. ¿Sí? Yo no sé si ustedes en algún momento han estado como en una reunión familiar, ¿sí? Esto pasa en los diciembres, ¿no? 24, 31, que a veces uno está como sentado en la reunión, pero realmente uno no está como envuelto en la conversación, está de alguna manera ocupando el lugar que le corresponde, haciendo mecánicamente esa, entre comillas, tarea de estar rodeado, ¿sí? Pero el Señor ha sido muy claro en la manera en cómo a Él le gusta que se le busque, o en una de las maneras en cómo Él nos enseña que se le busque, y una de ellas es en la reunión, en la congregación, ¿sí? Es decir, tú puedes buscar al Señor en tu intimidad, que es muy importante, pero también es necesario que aprendas a desenvolverte en entornos, en este caso puede llamarse sociales, porque no dejamos de ser personas reunidas, ¿sí? Usted sabe que en un entorno social pasan muchas cosas, o sea, en una iglesia uno se encuentra con personas que a veces no son del agrado, ¿sí? O a veces vas con tu familia o vas con un compañero que no te permite fluir en lo que deberías. Entonces, aquí lo que el Señor nos está mostrando, más allá del comportamiento,
es qué esperaba él, ¿sí? Al llegar a esta casa. No sé si a usted también le ha sucedido que usted llega como a un lugar y lo atienden exageradamente bien, tanto que llega a ser molesto, ¿sí? A mí me ha sucedido que a uno le dicen, pero ¿quiere agua? ¿Quiere un juguito? ¿Quiere café? Y uno, no, gracias. No, pero venga, quiera. O sea, es como que, y uno, no, gracias. No, pero venga. Y todo eso, al final, termina siendo molesto, ¿sí? La intención, digamos, que es buena, entre comillas, pero esto pasa en la relación con el Señor. Aún en la oración que tú haces con el Señor, porque habría que examinar, ¿verdad? Esto es para cada uno. O sea, tú tienes que ver cómo le haces la oración al Señor, porque a veces nuestra oración se llena de palabras, ¿sí? A veces nos llenamos de, de formalismos inclusive, ¿sí? A la hora de relacionarnos. También sucede cuando usted a veces vienen acá o cuando usted habla con una persona en su trabajo, no sé, y le dicen, verá, ¿no? Lo que pasa es que yo le doy gracias, ¿no? Por la función que usted cumple y uno es como que avancemos, ¿sí? O sea, ve al grano, porque eso entorpece la comunicación fluida y natural, ¿sí? Eso es lo que el Señor quería aquí con Marta y María, o sea, el Señor, si bien es cierto que es digno de ser honrado, de ser alabado, de ser atendido, usted conoce cómo vino Él a la tierra. Él se sentaba con los pecadores, Él comía, Él compartía, ¿sí? O sea, Él actuaba de manera muy natural y al Señor hay que conocerlo, ¿sí? Hay personas que están en un nivel de autoridad que les gusta que los estén como agasajando. El Señor no era este estilo, ¿sí? Tanto que no recuerdo bien el pasaje, pero por ahí está. Él dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. O sea, es como que usted tiene que entender que hay, o sea, hay un límite, que ese solamente lo vas a conocer tú en tu relación, vas a ir viendo, ¿sí? Qué funciona más, qué no en la lectura, cuando te vas dando cuenta que, por decirlo de alguna manera, qué personalidad tiene el Señor, ¿sí? Y este pasaje nos muestra una parte de esa personalidad o de esas características que el Señor tenía en un entorno grupal o de estar rodeados. Entonces, especialmente cuando usted viene a la iglesia, el creyente que no sabe ocupar la mejor parte sale vacío, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que uno viene y está pendiente de todo, ¿sí? Uno dice esto está bien, el florero está bien puesto, el fulano vino, no vino, hay harta o poca gente, la alabanza, cómo está sonando, todos estos factores que saltan a la vista de todos, a veces hacen que tú te vayas vacío. ¿Qué pasa? Que en la relación con el Señor es de suma importancia la alimentación diaria, ¿sí? O sea que si tú un día te vas vacío, estás perdiendo contextura espiritual. Esto, por supuesto, es para la gente que tiene fe, que lo cree y que le interesa cuidar su aspecto espiritual. Es decir, la seriedad con la que tú recibas esta palabra, pues por supuesto que va a ser determinante, porque yo sé que cuando uno habla, a veces la gente es como que, ah, sí, o sea, es como una palabra más, no se lo toman tan, eh, tan literal, por decir así, ¿sí? Aquí aparentemente es Marta la que se toma las cosas con seriedad, aparentemente. ¿Sí? Pero si usted mira un poco más, en realidad es Marta, porque ella quería estar a los pies absorbiendo. Es como decir, usted cuando viene acá, sobre todo viene a buscar su parte, ¿sí? Sí, usted viene a exaltar al Señor, sí, cierto, viene a adorarlo, a orar, pero sobre todo viene a sacar su parte, ¿sí? O sea, si usted no entiende esto, como que usted viene a alimentarse, pues se va a ir con una parte hecha y con una parte no hecha, ¿sí? Porque claro, de pronto la persona está así adorando, sí, metido como en la presencia, pero no recibiendo. En el, desde el punto de vista espiritual, eh, el
proceso que tú hagas para mejoría espiritual tiene urgencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo está, mejor dicho, al pie, ¿sí? Al pie tuyo, al pie mío, esperando a ver qué ocasión hace él o tiene él para introducir algo que va a llevarte a la debilidad espiritual, a cometer algún error, sobre todo para generalizar que pierdas la contextura que a ti te permite pelear, ¿sí? Por eso, cuando usted, no sé si le ha pasado, seguramente sí, cuando usted tiene un inconveniente, no tuvo un maravilloso día, sino que más bien el día estuvo como un poquito conflictuado y no estuvo en la presencia o no está del todo lleno, ni orar puede. ¿Se ha dado cuenta? Que a veces uno ni siquiera dirigirse puede al Señor. Y este sí es un verdadero problema, porque quiere decir que tú estás perdiendo. O sea, las manos del enemigo que están al acecho de tu vida, de tu contexto, de tu entorno, de lo que el Señor ha permitido que a ti te rodee, está pues bajo peligro, ¿sí? Vuelvo y repito, esto la gente que lo entiende con seriedad, lo cree, ¿sí? Pues le dará una visión y un manejo superior al resto. ¿Por qué? Porque uno en la iglesia mira mucha gente que como que avanza y retrocede, ¿sí? A veces uno comparte con personas que uno dice, ve, el Señor le da oportunidad, pero viene esta persona a embarrarla, ¿sí? Viene esta persona a cometer errores. O sea, el Señor te da a ti la oportunidad de servirle y dentro de ese servicio tú estás abriendo puertas, tú estás equivocándote en las maneras, aún con las personas que tienes a tu alrededor, ¿sí? Y entonces la persona que no está en este contexto espiritual, en la contextura espiritual, puede caer en distintas problemáticas, tanto naturales como espirituales. Y usted entenderá que las espirituales pues son un poco más complejas y más difíciles. Por eso, mire, porque esto es para la enseñanza de ustedes, ¿sí? Por eso a veces uno se da cuenta que pasan cosas aquí, ¿sí? El otro día estaba por ahí sentado Ricardo y alguien se le sentó al lado y yo mandé a que quiten a esa persona de al lado, porque uno se da cuenta que la gente viene en otros contextos, ¿sí me hago entender? Viene con intención o sin intención, yo no sé, a cometer errores, ¿sí? A quedarse con una parte que no es la que el Señor espera que tú hagas. El otro día me decía una persona, no, es que fulano de tal me hace el favor de llevarme a la casa. De ahora en adelante no te puedes ir con fulano de tal a la casa, porque este señor es un tipo que tiene una familia, ¿sí? Sí se da cuenta que hasta en los aspectos tan eh, obvios, porque a mí esto me parece obvio, yo no sé a usted, ¿sí? O sea, la gente se equivoca. Pero ¿por qué es esto? No hay un pensamiento, no hay una meditación. O sea, usted, discúlpeme, usted de pronto piensa que quiero tratar a las personas de que no piensan, pero me refiero a que no hay una meditación. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo María? Ella pensó, dijo, ¿hay mucho que hacer? Sí. ¿Hay mucho que ver? Sí. ¿Hay un comportamiento social que se debería llevar a cabo? Sí, usted tiene un comportamiento social que aquí se debería llevar a cabo. Pero en el contexto espiritual, vale más lo que tú haces delante del Señor a que quedes bien con quienes te rodean, ¿sí? Por eso se hacen esas correcciones. Esto es un ejemplo, como le digo, para enseñanza, de cómo se tramitan de mal las cosas. Y lo digo públicamente porque no es los únicos casos que suceden, ¿sí? A veces pasan otras cosas y yo las escucho. Entonces yo necesito que ustedes entiendan a qué vienen, ¿sí? A mí como persona que está delegada para que usted sea alimentado, me interesa ver que coma, ¿sí? Me interesa ver que salga con algo, que logre agarrar algo de aquí, que le sirva para su vida, para que en su vida no sigan pasando las mismas cosas que ya han pasado.
que son por cosas como estas, que son por cosas similares a lo que acabo de mencionar, y espirituales también, porque acá pasan cosas, o sea, en el aspecto espiritual pasan cosas que tú escuchas esta palabra de una manera, recibes este mensaje de una manera, lo tramitas dentro de ti de una manera que no necesariamente sea el acertado para ti, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que usted, como siervo, como persona de fe que está siguiendo al Señor, sepa desenvolverse delante del Señor, sepa moverse en los entornos en que el Señor te permite estar, ¿sí? Esto opera dentro de la iglesia, por supuesto, mucho. Aquí en el ejemplo se habla más de eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando usted va y está en su contexto laboral, ¿cuánta gente no se va al contexto laboral y es como si se desconectara de su vida espiritual? ¿Sí? A veces no sucede, o en el entorno académico también. O sea, es como si hubiera una desconexión, porque claro, el entorno no está creado para, ¿sí? O de ti se espera un comportamiento o una forma o una concentración diferente a la que tienes, pero tienes que aprenderte a mover en la presencia del Señor. O sea, el creyente debe entender que el Señor está al lado tuyo. Y todo tu comportamiento debe ser en torno a eso, ¿sí? Por eso cuando usted se sienta con alguien a hablar, ¿sí? A conversar, no se olvide que el Señor está ahí y que hay mucho que tú puedes hacer y dañar con tu boca. Puedes soltar muchas palabras que te condenan a ti mismo, ¿sí? Y comportamientos que al final a ti te dejan sin elementos, vacío. Entonces, a Marta aquí le pasaban muchas cosas. Una, que estaba preocupada, ¿sí? O sea, tenía razones. Ella sentía que tenía razones para estar como estaba. Ella decía, no, es que hay mucho que hacer. ¿Y quién? Entonces, ¿quién le va a servir? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si tanto María como Marta se hubieran sentado a recibir? ¿Sí? No lo sabemos, pero seguramente el contexto de la visita del Señor se volvía meramente espiritual, ¿sí? Porque empezaba a soltar él la palabra. Y ya, o sea, así de sencillo. A veces sucede eso, que cuando tú estás eh, preocupado por las cosas, esto pasa también en el servicio, ¿no? Cuando tú estás preocupado de si lo estás haciendo bien o mal, pues obviamente hay una desconexión. ¿Qué quiere decir que hay una desconexión? Que empiezas a dejar de percibir lo que espiritualmente pueda estar pasando. O peor aún, eh, no permites que suceda algo espiritual. Yo le contaba el otro día a alguien que hubo un día en Salem que fue muy chistoso porque yo llegué, esto fue en los días del Congreso, y empezó una canción. Como todos los días empieza una canción con sus errores, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Pero ese día justamente empezó todo patas arriba. O sea, empezaron por otro tono, el cantante no podía coger el tono, ¿sí? Y a mí me pasó algo que me enseñó mucho de esto, y es que yo me suelto a llorar por sentir la presencia del Señor cuando yo sé que en casos así, uno como está metido también en el cuento de la música, de la alabanza, se queda como que cómo va a salir de eso, ¿sí? Uno presta atención a la parte de ejecución de las cosas que pasan, pero yo no sé por qué al Señor le dio por tocarme ese día, justo en el error, justo cuando todos alrededor estaban conversando. O sea, yo recuerdo que escuchaba, uy, se metió por otro tono, uy, no sé qué, y yo sentada sin poder ni levantar la cabeza, llorando por sentir una presencia tan fuerte, ¿sí? Del Señor. Aquí les voy a hacer un paréntesis. ¿Para qué es todo esto que estamos hablando? Para que usted sienta la presencia. Yo quisiera preguntarle a uno por uno, ¿qué tan a menudo tú sientes verdaderamente la presencia? Que tú digas, no, o sea, verdaderamente. Porque sabe que a veces uno dice, no, es producto de la emoción o de mi interés de que el Señor se mueva, pero que tú la sientas espontáneamente.
O sea, que ni siquiera a veces uno está pensando en que pase y el Señor te doblega. No ocurre muy frecuente, porque para que esto ocurra debe haber un fluir espiritual que debe romper las barreras de lo natural, ¿sí? Cierro el paréntesis. Entonces, cuando tú estás sirviendo o vienes aquí y no estás permitiendo que las cosas espirituales pasen en ti, que esto es algo que hay que desarrollar también, pues te estás perdiendo de estas experiencias cercanas al Señor, experiencias que a ti te van a dar un bagaje para saber por qué le estás creyendo. Estas experiencias a la persona, al creyente, lo llenan de anhelos, ¿sí? De más hambre por buscar la presencia, porque si tú eres el creyente que va a la iglesia y que lo siente poco, ¿sí? O que casi no lo siente, es como que no te da el apetito, o sea, tú no dices, uy, yo ya sentí, ya experimenté, ya probé esto, quiero volverlo a probar. Sí, entonces te conviertes en el creyente tibio, en el creyente que no se mueve en ámbitos espirituales, que no sabe moverse en la presencia del Señor, que no sabe mover la unción. Si tú eres un siervo, no sabes mover la unción. Y si en algo es difícil es en el tema de la música, porque pues requiere que uno tenga una concentración eh, diferente a la espiritual para que las cosas fluyan, ¿sí? No es tan fácil, pero por eso le digo, hay que saber, aprender más bien a moverse en esta intención que tiene Dios contigo, ¿sí? Esta es una intención del Señor con la iglesia, ¿sí? Entonces, con los discípulos lo vemos bastante, ¿sí? Que inclusive el Señor habla, ¿no? Que hay unos dentro de la congregación que están contristando al espíritu. Y esto implica que se perturba el movimiento del Espíritu Santo aún para los que están en ese buen deseo y en esa buena intención. ¿Sí? Entonces la enseñanza aquí no es una reprensión del comportamiento como tal, la enseñanza es qué es lo que el Señor quiere vivir contigo, ¿sí? O sea, yo, dice el Señor, cuando yo vaya a la casa de estas mujeres y de Lázaro, porque estaban todos ahí reunidos, yo quiero experimentar esto. O sea, yo no quiero que estén en otras cosas, yo quiero que estén ahí, ¿sí? Recibiendo, con afán, porque yo ya me voy a ir. ¿Sí? Porque ahí, si no estoy mal, faltaba poco para lo de Lázaro, para la de la resucitación, y ese milagro es el que revienta, pues, la habladuría en la gente y luego es que viene ya lo de su crucifixión. Entonces, eh, digamos que la enseñanza central aquí es que tú, cuando estás ante la presencia del Señor, puedas llenarte, sea en tu casa, sea en la iglesia, sea donde el Señor quiera tener la experiencia contigo, pero sepas llenarte, sepas salir con tu parte, ¿sí? Recordar que no es lo que uno hace, ¿sí? No es qué tan bien o qué tan mal haces las cosas tú, dónde estás sentado, eso no importa, ¿sí? Eh, o sea, tienes que saber quitar las, las, las cosas que te impiden. Si es que tú vienes con tu familia, porque a veces vienen las familias y entonces el otro está incómodo con el otro, a veces viene uno acá, está peleado con la familia, o no le ha pasado a usted, que viene acá y usted dice, bueno, vamos, pero están ahí, están sentados y saben que están en un conflicto, los que vienen en familia. Y entonces la persona está pensando en todos los argumentos de la discusión antes de venir al culto y te estás perdiendo tu parte, ¿sí? Por eso le digo, o sea, esto es tan cotidiano que uno tiene que aprenderlo a, a manejar. El rey David lo decía, ¿sí? O sea, dentro de todas las cosas que a él le pasaban, dentro de todas las problemáticas y también ventajas y cosas pues agradables, decía que lo que a él le interesaba era estar en la casa del Señor. O sea, él, mire, algo que él tiene y que usted no tiene es que sabía lo importante que era estar en la casa del Señor siendo alimentado todos los días. ¿Sí? Otra cosa que tenía David y que usted no tiene y que yo tampoco tengo así tan como uno quisiera,
que es poder contemplar la hermosura. Contemplar la hermosura significa que tú sientas la presencia, ¿sí? Esta es una experiencia que no es para todos, ¿sí? Inclusive, le voy a decir más, que en su casa se sienta esa presencia. O sea, cuando uno habla de la hermosura de su santidad, es como cuando usted llega a un lugar que es tan estético, no sé si tal vez lo haya vivido, o usted mira algo tan bonito que no lo puede dejar de ver, ¿sí? Que no puede, que no quiere mirar otra cosa. Para algunos les pasa con un bebé, por ejemplo, ¿sí? A la gente que le gusta los bebés es como que hermoso y se emociona la persona porque está viendo la criatura, que los bebés de por sí son bonitos, pues el Señor los hizo así para que, o sea, tiene su contexto biológico o no sé, o la ciencia explica por qué las características de los bebés para que las madres se enternezcan al verlos, ¿sí? Y quieran acudir. Entonces pasa ahí, pasa con las cosas materiales, a mí me pasa con los animales, ¿sí? Que uno como que se emociona. Entonces, esto es para que usted pueda contemplar la hermosura. Cuando usted contempla la hermosura, usted no, pues no hay de otra sino enamorarse de la presencia. Yo no culpo a una persona que no se puede santificar, que no puede buscar la presencia cuando no la ha sentido, ¿sí? No es fácil, porque pues no es tan fácil moverse en un ambiente espiritual, no es tan fácil entrar en la presencia, pero usted sí tiene que ir tras eso. O sea, yo pensaría que el afán de las personas que tienen fe, más que el Señor te ayude con tu familia, con tus cosas y todo lo demás, y que el servicio y que el Señor me use, más que todo eso es poder tener experiencias de la presencia del Señor en distintos contextos para que tú las vayas guardando como anécdotas que tienen un peso, ¿sí? Hasta para cuando tú hablas. Y la gente no busca esto. Entonces, así decía David, ¿sí? Todos los días de mi vida. Y entonces ahí es cuando yo digo, ¿no? Porque a veces uno dice, no, ¿cuántos cultos que tenemos? Lunes a veces hay campaña, martes, miércoles, jueves, el viernes ya no, pero bueno, antes sí. Sábado en la mañana, sábado en la noche, domingo, domingo acá. ¿Cuánto culto? No, pero es que cuando uno entiende que son oportunidades para encontrar la presencia, pues uno entiende este gesto o esta expresión de David que dice todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Luego, entender que si tú estás en un cargo, por ejemplo, en un servicio, y la santidad o la presencia o la comunión más bien no precede a ese cargo, tú tienes dos opciones: entregar el cargo para santificarte o disciplinarte y santificarte y buscar la comunión para servir. Porque si no, somos como metales que, ¿cómo es que dice? Que resuenan y tímbalos que retiñen. En eso te conviertes tú. Y entonces el siervo, mire, y esto es bien notorio, y a uno como pues delegado del Señor, el Señor se lo hace percibir muy fácil. O sea, uno se da cuenta cuando la persona está retiniendo, ¿sí? Cuando está ahí como haciendo ruido. Y nada tiene que ver con que si toca, si no toca, si hace bien o si no hace bien. Esto es una cuestión que el Señor la hace notar. Sí, a veces ahí uno tiene la paciencia pues con la persona y todo, pero es necesario que usted lo entienda y lo aprenda. Quiere decir que la forma de mirar lo suyo debería ser, Señor, si tú estás aquí, o sea, si usted tiene fe, mire, pongámoslo de esta manera, si usted tiene fe, quiere decir que eso le da la entrada al cielo a usted. Si usted no tiene fe, no entra al cielo, se va al infierno, ¿sí? Ese es el principio. Si usted tiene fe, usted cree que el Señor está aquí. Si usted cree que el Señor está aquí, usted dirá, ¿cómo me percibes tú, Señor? Porque aquí el que importa es el Señor. O sea, eso es lo que se supone que
que debe darse a entender con esta enseñanza, ¿sí? La reverencia que tú tengas, la actitud que tú tengas, todas esas cosas al Señor sí le importan. Por eso reprende a Marta, ¿sí? Y él le dice, a mí me interesa que tú estés sentado, sentada, aquí, escuchando lo que yo tengo para decir. A mí me interesa que tú estés alrededor de mí. Entonces, si tú estás fastidiando la comodidad del Señor, pues deberías preocuparte, porque aparte de que vas a salir vacío, vas a molestar al Señor, ¿sí? Y esto es todos, o sea, usted conscientemente debe hacer la tarea, ¿sí? En su clamor interno con el Señor, de aprender a moverse y tener la actitud adecuada, ¿sí? Y ser honesto delante del Señor. Porque claro, a veces uno tiene a la gente sirviendo y como uno no es adivino, gracias a Dios, ¿sí? Y andan en unas andanzas y andan en unos torcidos, ¿sí? Y en las familias pasan unas cosas que, que hay que usted, si tiene transparencia con el Señor, si usted cree que el Señor a usted lo mira, usted tiene que poner en orden esas cosas, ¿sí? Por eso dice que antes de ir a dejar tus diezmos, tus tributos, vayas y te pongas a cuentas con tu hermano. O sea, si usted tiene deudas, por ejemplo, si usted tiene asuntos pendientes, póngase a cuentas con el Señor. Si usted sabe que hay algo ahí y está sirviendo, no mueva al Señor, no mueva la ira o la molestia del Señor, porque esto se puede pagar muy caro, ¿sí? O sea, el Señor cuando encuentra eso paga como tiene que pagar. El Señor te saca y te deja de usar y la gente piensa que es uno el que se va y viene de las iglesias, pero la realidad es que el Señor te quita la oportunidad de bendecirte a través de las delegaciones, ¿sí? Entonces, son los entendimientos. Tu comunión siempre debe preceder al cargo, siempre. Tu comunión siempre debe preceder a todo lo que tú haces, aún a lo natural. Si tú vas a presentarte a tu trabajo o a hacer las cosas que tengas que hacer, tú entiendes que tienes que hacerlas delante del Señor, ¿sí? Por eso hay ese versículo que dice, haced todo como para el Señor y no como para los hombres. Y entonces tú eres mediocre en el trabajo y la gente lo ve. Y estás hablando un lenguaje distinto al del Señor Jesús. Entonces el Señor no va a estar ahí contigo, se va a apartar. Entonces ahí no hay oración ni intención de que el Señor haga algo, porque tú estás evitando que las cosas espirituales y sobrenaturales pasen, acontezcan en tu vida, ¿sí? Otro tema. Hay un versículo en Samuel, que aquí lo tengo, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando el Señor está desagradado contigo, hablemos así de manera individual, en este caso con el pueblo, ocurre que dejas de oír, ocurre que dejas de tener la revelación. Y puede haber profetas y pueden haber pastores que te puedan hablar y pueda que tengas tu Biblia y pueda que lo que quieras. Y el Señor cuando no abre la boca, no abre la boca. Y usted va a decir, a mí el Señor nunca me habla. Yo nunca he sentido personalmente del Señor que Él me hable. Y yo le oro y el Señor no me responde, ¿sí? Cuando la palabra del Señor empieza a escasear, cuando la respuesta del Señor empieza a escasear, no es porque no haya un propósito. A veces el Señor tiene propósitos contigo, quiere hacer cosas, pero Él no lo va a hacer, o sea, Él no va a hablarte bajo una presión, si me hago entender. El Señor te va a hablar cuando hay un propósito, pero sobre todo cuando hay fe y cuando hay intimidad, porque necesidad, o sea, el Señor no le hablaba a este pueblo aquí del pueblo de Israel que dice que la palabra de Jehová escaseaba, no le dejó de hablar
porque no hubiera necesidad. El Señor sabía que había mucha necesidad. Y el castigo es que tú tienes necesidad y no hay quien te ayude y no hay quien te hable. O sea, el Señor no está presente. ¿Sí? Esa es como la remuneración del Señor cuando los que tienen necesidad no están dispuestos a oír. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso, porque a veces pedimos y pedimos mal, ¿sí? Delante del Señor. O tú vienes acá a la iglesia y estás viniendo, pero las cosas no pasan, no están sucediendo, porque hay una barrera entre el Señor y tú en la que tú no puedes oír su voz. Es más, el Señor ni siquiera se molesta por hablarte. ¿Sí? Entonces, si usted tiene fe, usted procure, anhele, haga los ajustes que tenga que hacer y ruéguele al Señor si es necesario que el Señor se manifieste y le hable a usted directamente. Porque para que tu fe se sostenga a lo largo de la vida, hace falta que tengas tus propias experiencias. Que cuando alguien venga a decirte que eso no, tú le digas, no, eso sí, porque a mí el Señor me hizo esto. Así lo dijo la mujer samaritana. Vengan a ver al que me ha dicho todo lo que yo he hecho. O sea, ustedes pueden decir lo que sea, pero este Señor me dijo todo lo que yo he hecho y eso nadie lo puede hacer. ¿Sí? Y así un montón de gente en la palabra. Otro tema aquí que vale la pena destacar. Cuando la gente está también en la iglesia, en esa rutina y sobre todo en el servicio, empieza a haber un desgaste. ¿Sí? Entonces uno se empieza a sentir cansado, como que ya no tienes el entusiasmo para servir al Señor. Todas esas cosas son por esto, por la falta de la experiencia con el Señor. Por eso le digo que si usted sirve al Señor antes de eso, o sea, o eso debe ir acompañado con la posibilidad de que tú tengas las experiencias. No siempre son iguales, no quiere decir que tú cada vez que entonces tienes el culto o lo que sea que hagas, vas a tener una cosa pues loquísima, no, pero sí uno siente y uno sabe si el Señor está o no está. Eso es algo que es inequívoco, ¿sí? Se siente la plenitud. Por eso dice la palabra que hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Entonces, pues mire que seguramente si yo le pregunto cómo usted sale de aquí y a veces la gente sale un poquito mejor o igual o yo no sé, ¿sí? Pero entonces el servicio sin la relación produce este desgaste, a tal punto de que el servicio es un tema delicado porque el servicio, si tú no sabes moverte en la relación, te va a desgastar a tal punto de que te hace soltar. O sea, es como que más pierde la persona que está, digamos que usted es un carro y tiene su gasolina. Si el carro está parado, pues se quedará más o menos con la gasolina que tiene, ¿cierto? Pero si el carro está andando, pues se le acaba la gasolina y si no lo llena, se le acaba más rápido que el que está parado, ¿sí? Entonces el que está sirviendo y se queda sin ese combustible espiritual, el servicio se le convierte en un tropiezo, en un problema, ¿sí? Que te termina o sacando o terminas tú pues desistiendo hasta a veces hasta de la fe. Por eso el pasaje este que siempre se menciona, que muchos estuvieron sirviendo, pero a pocos los conoció el Señor, o sea, que hacen cosas para Él, pero no están con Él. ¿Sí? Entonces, también, para que cada uno haga el ajuste y tu oración se incline hacia esto, hacia hacer esto, o sea, que ojalá tú recibas la palabra con fe y le des la seriedad a lo que pasa en tu día a día con el Señor, a lo poco o mucho que hayas tenido con el Señor, a tus experiencias, ¿sí? Porque la palabra es el alimento y es diario, eso dice la palabra, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Si tú no te alimentas, pues no hay esto, ¿sí? No tienes lo que necesitas recibir. Entonces, básicamente, una palabra sencilla,
Usted seguramente ya la había oído, ya la conoce, pero que ante la presencia del Señor, si uno se pone a mirar la conducta de cada uno, tal vez veamos que más de uno no se sabe mover ante la presencia del Señor. Y el Señor no anda tras siervos apurados, ni el Señor no anda detrás de nadie, mejor dicho. El Señor está con los que se sientan ahí, con los que están hambrientos. Esa era la diferencia de Marta y María. O sea, no el acto como tal, no la intención de servirle, porque eso es algo hasta positivo, ¿sí? Pero esta María estaba hambrienta. Entonces, si tú vienes acá sin hambre o vienes sin ganas de sacar tu porción, te vas a ir tal y como viniste. Y no sé si a usted le ha pasado que viene y como no recibió mucho, al siguiente culto es como que ya no, como que no le ve trascendencia a no ir, ¿sí? Porque así se desgasta la relación y así se va perdiendo, ¿sí? David, con todos los errores que usted conoce, él no dejaba que se pierda ese primer amor, se le puede llamar, ¿sí? O sea, procure usted volver a eso, porque la sequedad y la frialdad espiritual, mejor dicho, con eso el Señor no se mueve. Por eso a las iglesias le dice a una de ellas, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué le gusta al Señor? Que tú estés con hambre y con ganas de estar con Él, no con nadie más. Que le des la importancia en eso, que le des la reverencia en eso. Si tú eres el creyente que ya se acostumbró al culto, que ya se le hace cotidiano y hasta aburrido, pues el Señor te va a desechar. ¿Sí? Lo primero que va a pasar es que el Señor te va a dejar de hablar. Y eso es un problema pues para cada uno. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Te damos por